Bueno, entonces vamos a dar comienzo hoy a la segunda clase de nuestras series Conociendo a Dios. Y hoy, como les decía, el tema es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Ya me escuchan? Sí, ya, ahí está. Ah, listo, Sí, yo listo. no lo he Ok. cerrado. Fuerte y claro. Bueno, entonces, por favor, ya que estamos casi todas, ahí llegó también Paola, bienvenida. Y vamos entonces a apagar los microfonitos. Y lo primero que quiero que hacemos es que demos un pequeño recorderis de la clase pasada, así muy brevemente. En la clase pasada estábamos hablando de, por supuesto, conociendo a Dios, pero lo vimos en su naturaleza como Dios justo y como Dios santo. Entonces, como un Dios santo, veíamos que Él... en el principio, cuando creó a Adán y a Eva, Él sopló su aliento de vida sobre ellos. Esto indica que el Espíritu de Dios quedó depositado en Adán y en Eva, en representación de la raza humana. Entonces había una comunicación directa de espíritu a espíritu entre Dios y Adán y Eva. Entonces, esta conexión permitía que Dios revelara su santidad a ellos, es decir, ellos no conocían la maldad, solamente conocían a Dios y lo conocían en su santidad y en su justicia. Pero en el momento en que entró el pecado al mundo, que ellos desobedecieron, el Espíritu de Dios, digámoslo así, como que se arrugó en ellos. Entonces ya no es que Dios se haya alejado de ellos, sino que ellos se alejaron de Dios, la humanidad se alejó de Dios. Por lo tanto, ya no tenían esa forma de tener la comunicación directa con Dios y conocieron el mal. Entonces veíamos que empezó el mal, empezó el pecado a reinar en el mundo. Ahora, como Dios justo, Él se dejó ver porque tenía que castigar el pecado. ¿Cierto? Eso lo vimos. Él tenía que castigarlo porque no castigarlo hubiera él mismo negado su naturaleza de Dios justo. ¿Cierto? Y de Dios Santo al mismo tiempo. Entonces hacíamos la comparación de que Dios actuó en esa época como lo hace un padre de familia, una madre con un niño pequeño. ¿Por qué? Porque en esa época ya ellos no habérseles arrugado el espíritu, donde no estaban comunicándose con Dios directamente, no podían tener revelación directa de lo que era santidad. No estaban sabiendo, digámoslo así, la diferencia entre el bien y el mal, y como Dios no estaba castigando en esa época antes de mandar los mandamientos, la ley, Él no estaba castigando, veíamos el término, no estaba imputando los pecados, o sea, no se los estaba apuntando. Entonces la gente tomó esto como que hagamos fiesta aquí, que aquí nadie está castigando. Entonces veíamos cómo el pecado se regó de una forma impresionante y a Dios le tocó usar el castigo físico porque él estaba lidiando con personas que no tenían el espíritu, por lo tanto no podían comprender las cosas de Dios, las cosas del espíritu. Por eso es que hay una palabra que dice, incluso hoy en día se aplica a nosotros, de que el mundo no lo conoce y que las cosas del mundo le suenan las cosas de Dios, perdón, para el mundo son locura. Estas cosas que estamos aprendiendo de Dios aquí, el que no tenga el Espíritu Santo le parecen locura, le parecen tontería, no las comprenden. ¿Por qué? Precisamente porque no tienen el Espíritu Santo, porque estas cosas se reciben por revelación. Entonces Dios estaba lidiando con una época, una generación que no podía comprenderlo. Por eso lo comparamos con padres lidiando con niños pequeñitos que no tienen razón. Uno no se sienta a razonar con un niño de 1 año, mira, si haces esto es pecado, estás abriendo puertas al enemigo, va a entrar esto y es. No, no podemos razonar con un niño, no va a entender. Entonces el castigo físico, la palmadita, sí la van a entender y la próxima vez que estén tentados a hacer el mal, el niño pequeñito se va a acordar de que le dolió aquella vez y se va a refrenar de hacer el mal. Eso era lo que Dios estaba haciendo como Dios justo, aplicando los castigos, la justicia que aplicó en esa época después de que mandó los mandamientos, cuando ya los dejó saber, bueno, este es mi estándar, esta es mi santidad.
no robar, no matar, no casarse con la hermana de su hermana, no tener más de una mujer. O sea, los mandamientos no fueron 10, fueron múltiples, 600 no sé cuántos. Entonces ahí Dios estaba mostrando su santidad y al mismo tiempo estaba imponiendo un poco de temor para tratar de refrenar el pecado. Pero hoy en día, como ya Jesús hizo el sacrificio, ya Jesús murió por nuestros pecados, ya nosotros nos trata diferente. Ya no vemos a un Dios que está castigando porque ya el castigo lo cargó Jesús. Entonces ya Él a nosotros nos trata con gracia, nos da un favor inmerecido. Y eso es a nosotros porque estamos bajo ese nuevo pacto. Entonces veíamos que Dios es justo, es santo y veíamos un Dios que no cambia, que lo que cambió fue la forma como Él tuvo que lidiar con nosotros en relación con el pecado. Entonces, y aún en la época en que estuvo castigando, lo hizo por amor, aunque parezca difícil de creer, el Señor lo actuó motivado por amor, amor a nosotros, su creación, la raza humana, su pueblo. ¿Por qué? Porque si Él no juzgaba, porque si Él no castigaba fuertemente el pecado, entonces se iba a destruir completamente la raza humana, iba a desaparecer de la forma como iba. Y esto es para mí una acción de amor. Entonces les presentaba yo a un Dios que como santo y justo tuvo que castigar aún por amor. Hoy les voy a mostrar el amor de Dios hacia nosotros. Con esto les quiero compartir, para que entendamos el amor de Dios hacia nosotros, quiero compartir un testimonio personal, testimonio mío. Cuando yo nací de nuevo, cuando descubrí el amor de Dios y todo lo que Él había hecho por mí, esto fue en el año 2010, yo tuve una revelación muy grande del amor de Dios. En esa época, no sé si mis palabras lo puedan hacer explicar bien, lo puedan hacer entender a ustedes bien, pero en esa época yo literalmente me sentía como una mujer enamorada en una relación, amando a mi Jesús con alma, con cuerpo, con espíritu, mejor dicho, yo me enamoré perdidamente de Él, yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera, me empezó a motivar el Señor, a enseñar su palabra, a que no me podía quedar callada con tanta felicidad que tenía por lo que Dios había hecho por mí y quería yo asimismo derramar a otros. Esa fui yo en el 2010, experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en problemas y dificultades. Podía llegar lo que fuese y a mí no me importaba. Podía llegar el problema económico en la clínica, cuando yo estaba de dueña de la clínica, lo que fuese, que para mí yo tenía a Jesús y a mí no me importaba nada más, y esa confianza me llevaba a que yo seguía viendo las bendiciones a pesar de que yo simplemente estaba dedicada a amarlo y a honrarlo. Entonces fue una época demasiado bonita, digámosla, como cuando uno está enamorado con maripositas en el estómago. Yo esa motivación, quería estudiar, quería aprender, quería devorar la palabra, pero todo eso fue porque yo, la revelación del amor que fue que el día que a mí me presentaron el Evangelio, que me dijeron que Él me había perdonado y me había dejado blanca como la nieve de pecados, yo sentí que esa misericordia es algo que uno no lo puede lograr con acciones, o sea, era completamente un regalo. Y entonces, las que no saben, en esa época que yo conocí del Señor, yo estaba pasando por una depresión muy grande, de la que ni quise ser partícipe, a mi familia estaba muy lejos y no quise que nadie estuviera enterado de eso, unas cuantas amistades acá lo sabían. Y mi búsqueda fue horrible antes de yo encontrar esta belleza de verdad del Señor. Yo fui a médicos, yo fui a psicólogos, yo fui a consejeros, ministros, fui a diferentes iglesias. Era un desespero hasta que encontré esta relación con Dios y les cuento que el saberme perdonada completamente me sanó. Yo no tuve que hacer ningún tratamiento para la depresión. Yo quedé completamente sana. Y en esos siguientes años, yo seguía en este amor del Señor, experimentándolo, sintiéndolo, porque recordaba mucho que Él me había sacado
de esa depresión. Y hay una escritura que me encantaba en esa época y yo decía, esta soy yo, que es en Salmo 42, que decía que el Señor me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del lodo cenagoso, como una ciénaga, como que yo estaba hundida en un lodo y me puso mis pies y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. O sea, me paró sobre la roca que es Él y enderezó mis pasos. Entonces, constantemente yo era consciente de eso, de dónde me sacó el Señor, a dónde estaba yo. Estaba enferma con la depresión, palpitaciones, buscando médicos, buscando píldoras, pastillas, de todo. Y el Señor me sanó con solo la verdad que escuché ese día de su perdón y de que Él me daba salvación y que yo podía tener una relación con Él. Ese momento yo quedé sana. Y recordar, como les vuelvo a decir, recordar lo que Él hizo, de dónde me sacó y a dónde estaba yo y lo que estaba sintiendo, era eso lo que me mantenía sumergida en el amor de Dios. Entonces era como vivir en una burbuja, pero era eso, una sensación. Yo lo sentía como una sensación, como les digo, como cuando uno de verdad está en una relación de pareja. Entonces, ¿qué pasó? Llegó la vida y con la vida sus afanes. Entonces, Liliana creció los negocios, entonces ya no tenía uno, sino que tenía dos, entonces se aumentaron los empleados, Liliana se casó, entonces ya el matrimonio, ya otra persona más a quien cuidar, entonces ya después llegaron los niños, entonces se me atravesó la vida en medio de esa relación. Y entonces sin yo darme cuenta, de repente pasaron los años y sin darme cuenta me encontraba ya en una situación donde me sentí seca. Y entonces ahí es donde vamos a ver qué es lo que pasa. Yo empecé a sentir que, como les digo, que ya no estaba sintiendo el amor de Dios. Entonces, hay que tener muy, muy en cuenta esa palabra. Y digámoslo así como a veces dice uno para colmos, una vez abrí la Biblia y leí, y en Apocalipsis 2:4 hay una frase que dice en donde Jesús está haciendo, digámoslo así, un reclamo a una de las iglesias, la iglesia de Éfeso, y le está diciendo, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Otras versiones dicen que has abandonado tu primer amor. Cuando yo leí esto, empecé con los días, o sea, como que en ese momento dije, ay Señor, sí, es lo que tú me estás diciendo, sí, por eso me siento seca. Me sentía, yo empecé a sentirme aún enferma. Es que yo les digo, algunas de ustedes saben parcialmente mi historia, de que todo lo todo empieza poco a poco. Esa sequía de la que yo les hablo, yo no me daba cuenta que me estaba sucediendo hasta que llegó la cuarentena y llegó todo esto, con lo cual ya estábamos todos en la casa y ya las familias empezaron a tener que convivir y todo esto, como que eso vino a sacar todo más a la superficie y me di cuenta que las cosas no estaban como eran antes. Entonces, cuando yo escucho, has olvidado mi primer amor, yo lo tomé como una acusación. Miren lo que son las cosas. Aún el enemigo puede usar la palabra de Dios para acusarte. ¿Por qué? No por culpa, o sea, Él es el acusador. El Señor no nos condena, Él sí. Pero ahorita les explico más acerca de esa palabra. Yo me estaba sintiendo condenada. Y entonces empezó como una búsqueda desesperada mía por encontrar de nuevo ese amor de Dios hacia mí. Es decir, yo pensaba, yo me apagué y entonces Él me quitó a su vez el amor. ¿Y por qué me sentía así? Porque sentí que se me habían acabado las inspiraciones. En esa época, cuando yo les digo que empecé esta relación con el Señor, yo estaba tan enamorada de Él que a mí el Señor me inspiraba mucho. Yo me levantaba a 3 de la mañana muchas veces con algo aquí ya depositado, o más bien aquí, y empezaba a escribir, y el Señor me daba enseñanzas, sermones. Muchos de esos los llevé a Colombia, las que se acuerdan, en el 2000, no sé, 12, 13, 14, yo hice algunas enseñanzas allá, cosas que el Señor me daba por inspiración, por revelación.
Y yo anhelaba tener eso de nuevo. Me empecé a sentir inútil. Miren lo que es la condenación. Me empecé a sentir inútil al reino de Dios. Ya no te sirvo, Señor, no te puedo servir. Sentí que me había silenciado, que ya no podía orar, que no sabía orar. Hasta eso me llegó a pasar. Entonces, eso me llevó al siguiente paso. Empecé a sufrir de unas rabias, de una ira. Y entonces yo pensaba que la rabia era aquí con mi familia, con los niños alborotados, con eso. Muchos de ustedes recuerdan que lo llegué a mencionar. En esa época todavía yo no había tenido esta revelación que les voy a comentar hoy. Pero entonces esa ira iba aumentando y se empezó a somatizar. Yo empecé a sufrir de unas iras que yo llegué a temblar, que mi corazón palpitaba y que a veces retrocedía y volvía y me arrepentía y le decía, Señor, ¿qué me pasa? Pero esto pasó muchas veces, volvía y me arrepentía y volvía y pasaba. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Que no tengo control sobre esto. Esto me puede. Yo digo, perdón, Señor, y no lo voy a volver a hacer y lo vuelvo a hacer. ¿Qué es lo que me pasa, Señor? Y era un constante arrepiéntase y pida perdón, arrepiéntase y pida perdón y vuelva. Entonces a mí no me gustaba eso porque yo decía, ¿qué clase de juego es? Yo porque pido perdón y sigo en las mismas. Entonces, como se podrán imaginar, yo me estaba sintiendo muy condenada y esto no tiene ningún buen fruto. La condenación viene del enemigo y él quiere que tú te sientas así para quitarte el gozo, la paz, para quitarte aún el amor de Dios, que no te lo puede quitar, pero te puede hacer creer que el Señor te lo ha quitado o que el tuyo por él se ha pagado. Entonces, ¿qué pasó? Que esta emoción de ira se empezó, como yo les digo, a somatizar, sentía mi corazón y empecé a sentir muchas cosas a nivel físico. Empecé a enfermarme y muchas de ustedes lo saben. Empecé con dolores de la columna, empecé con dolor en la rodilla derecha, el tobillo derecho, mis manos se volvieron artríticas en las mañanas, yo no podía cerrar las manos cuando me levantaba por las mañanas. Cuando me levantaba literalmente parecía una persona de 80 años con la columna doblada y me tomaba unos minutos en yo poderme enderezar. Mi esposo aquí y mi suegra les tocó vivir todo eso, ayudarme por las mañanas. Si yo no hacía algunos ejercicios no me podía volver a enderezar, o sea, era lo que me ayudaba a enderezarme. Después se me iba como mejorando el dolor, pero yo llevé mucho tiempo así. Ahora, en ese mismo nivel, yo seguía buscando de ese amor de Dios. Yo estaba, diría yo, más concentrada en recuperar ese amor de Dios que concentrada en mis dolores y cosas. Gracias a Dios, la búsqueda la seguí y la seguí en la palabra de Dios. No empecé a buscar en otras fuentes. Entonces, entre tanto, yo empecé a ver mi salud decaída y empecé a preocuparme. Y estaba ya en mi mente creyendo que a mí me había dado artritis reumatoidea. Todos los síntomas eran de artritis, aún mi cuello, lo que les digo de las manos, la columna, dolor que mejora solamente con el movimiento repetitivo y como pues uno sabe, es peor para el que sabe siendo profesional de salud que soy. Entonces mi mente la dejé llenar de cucarachas y ya yo me creí eso, incluso fui donde el médico, me tomaron radiografías de columna y en ese entonces quiero que alguien me mande un mensajito y me diga si la conexión está perfecta porque me salió un mensaje aquí que está regular. Así yo sé que sí. Estamos Y escuchando ahora bien. se había dañado, pero ya volvió. Ok, gracias a Dios. Bueno, entonces les digo que yo estaba cayendo en esa mentira, porque son mentiras del enemigo y yo ya estaba aceptando la enfermedad al punto que mi esposo y yo decidimos que yo fuera a ver un reumatólogo. Imagínense qué hubiera sucedido, o sea, si yo acepto eso y sigo esa ruta, en vez de seguir la ruta con Dios. Artritis reumatoidea es una enfermedad incurable, es una enfermedad que hay que vivir con medicina de por vida para poderla controlar los síntomas. Quizás hasta mi carrera la hubiera perdido por eso. Yo, como les digo, gracias a Dios, en este proceso, aunque estaba aceptando que estaba enferma y que necesitaba ayuda médica,
nunca me aparté y seguía en la Biblia, seguía buscando mis respuestas sobre el por qué me pasaba lo que me pasaba en la palabra de Dios. Entonces, gracias a esa parte, el Señor se dejó encontrar, porque cuando uno lo busca, Él se deja encontrar. Y en la Biblia es donde están las verdades. Por eso les mandé hoy el mensajito, ahora con la invitación, la verdad nos hará libres, ¿cierto? La verdad, en la palabra de Dios encontré la verdad que me trajo sanidad a mi cuerpo y completamente fui restaurada de todo dolor de los que estaba pensando que era artritis reumatoidea. Mis manos, donde yo ya no las podía cerrar, se normalizaron completamente. Nunca me despierto con dolor. Mi rodilla, mi tobillo, mi columna lumbar, mi columna cervical, absolutamente todo se sanó, solo por saber una verdad. Yo quiero que hoy ustedes reciban esto, de que la verdad de Dios, primero que todo, está en la Biblia. Y segundo, el mismo Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Esa verdad que les digo me hizo libre a mí, de la misma forma que recuerden en el año 2010, cuando yo recibí la salvación de Dios, cuando supe que Él perdonaba los pecados y los perdonaba los del pasado, los del presente y los del futuro, y que me regalaba salvación, el saber eso me sanó de depresión. Y hoy, en este año 2020, donde estaba comenzando una enfermedad que aparentaba ser lo que les digo, que gracias a Dios ni siquiera tuve que ir donde el médico. Entonces no lo recibí, no lo acepté y hoy por hoy todo eso se fue. Dice que la reunión terminará en 10 minutos. Creo que vamos a tener que extender un poquito. ¿Ustedes tienen tiempo? Sí, yo sí. Ok, sigamos mientras tanto. Entonces, miren lo que les quería decir. ¿Se acuerdan qué fue lo que me llevó a mí a dudar en ese momento? Ay, ¿qué pasó? ¿Ustedes me están escuchando? Sí, le Sí, estamos sí, escuchando estamos bien. escuchando. Ah, perdón, es que me salió una pantalla. Bueno, eso fue porque seguro hice clic en lo que no era. Bueno, entonces, la escritura que les mencioné al principio, que fue la que eh, se tergiversó y terminó en condenación para mí en Apocalipsis 2:4. Miren cómo son las cosas. Yo no había terminado de leer. Yo les leí el versículo 4, donde decía, y tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y mire cómo sigue diciendo el verso 5. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Miren cómo son las cosas. Si yo hubiera seguido leyendo y yo hubiera leído esto, no hubiera pasado por todo eso. Esta verdad que estoy leyendo aquí de Apocalipsis 2:5, esto es algo que tenemos que analizar, porque al principio yo les dije que cuando yo estaba en ese primer amor que lo sentía y todo eso, yo me mantenía siempre consciente, o sea, como recordando, mantenía siempre presente de dónde me había sacado el Señor, de que yo estaba en depresión, porque si ustedes no saben lo que yo pasé por esa depresión en ese año 2008 y 2009, y yo conocí al Señor en el 2010. Entonces yo pasé por mucho que ustedes no saben. Yo recordaba de dónde me sacó y lo bien que me estaba sintiendo en los brazos del Señor en esa época. Y mire lo que el Señor dice ahí, solo es que lo recuerdes. Él no me estaba acusando, no me estaba diciendo te olvidaste de tu primer amor como yo creía. Me estaba diciendo, Liliana, simplemente recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, como quien dice, y ya, es así de fácil. Arrepiéntete, acuérdate que yo perdono, acuérdate que yo te perdoné y te sanaste de depresión. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras
que hacías al principio. Era cuestión de primero que a mí no se me olvidara. Y yo les recomiendo a todas esto. Recuerden todo, todos los días si pueden, lo que Dios ha hecho por ustedes, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Eso las va a mantener siempre sumergidas en el amor de Dios, recordar sus bendiciones, pero sobre todo, hay gente que sí tiene de pronto muy en cuenta y recuerda las bendiciones y son muy agradecidos, pero recordar de dónde nos sacó el Señor y para dónde vamos por habernos encontrado con Él. Recordar que ya hoy en día no nos merecemos el infierno porque Él murió por nosotros. Recordar la cruz. Siempre volver a la cruz de Cristo. ¿Qué pasó allí? Por esa cruz y por esa sangre derramada, yo no merezco un castigo en el infierno, sea lo que sea y pase lo que pase. Entonces, él solamente quería que yo recordara, me arrepintiera, recibiera ese perdón y volviera a practicar las obras. Ahora, ¿qué significa volver a practicar las obras que hacía al principio? Cuando yo estaba sumergida en el amor de Él, yo hacía. ¿Qué hacía? Yo quería derramarme en otros, ayudar a otros a conocer de Jesús, compartirles de ese amor tan grande que yo estaba haciendo. Y miren lo que estoy haciendo hoy en día. Yo me había apagado. Yo sentía que no podía enseñar, yo sentía que no podía escribir, sentía que no me daba ninguna revelación, que no recibía revelaciones del Señor, pero todo eso se basaba en sentimientos. Yo creía que tenía que sentir eso. Y resulta que tenía era que volver a la palabra, recordar y sobre todo tener fe en lo que Dios me decía. Si Él me decía, vuelve a practicar las obras, está bien. Yo arranco otra vez a orar, voy a poder. Si yo arranco otra vez a enseñar, voy a poder. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Y si Él lo hizo una vez, lo hará otra vez, ¿cierto? Y porque Él nunca miente. Y si Él Ana, perdón, ¿qué es eso que se oye por ahí un poco de voces? seguramente alguien tiene, si alguien tiene el micrófono prendido, ese es, bueno, ya lo apagaron. Entonces, eso es lo que pasaba. Primero que no conocía esa verdad, había recibido una verdad incompleta y de aquí como ¿cómo es mi necesidad de motivarlas hoy a que conozcan la verdad, a que siempre miren qué dice Dios en la palabra? Y segundo, otra cosa muy grande, y en eso continúo, que el amor de Dios no se siente. Eso está equivocado. Y yo desde que comencé esta clase no he hecho sino hablarles de lo que sentí en el año 2010 y de ahí en adelante, ¿cierto? De lo que yo sentía. Pero el amor de Dios no es cuestión de sentimientos. Las sensaciones son físicas y Dios es espíritu. Entonces yo estaba orando equivocadamente y algunas de aquí son testigos que yo estaba orando, Señor, hazme sentir de nuevo tu amor. Yo oraba por el sentir. Señor, hay canciones que incluso dice, Señor, por un toque de tu amor. ¿Cuál toque? El Señor es espíritu. Sí, aún las canciones a veces se equivocan porque pues igual como yo estaba orando equivocadamente. El sentir es experimentarlo por fe, ¿cierto? Entonces yo decido cómo me siento. Mi decisión debe ser siempre es el permanecer en la plenitud de Dios. ¿Y cómo hago eso? Permaneciendo en la palabra de Dios, lo cual me mantiene motivado día a día. Entonces, le regalo este versículo en Judas, el libro de Judas, capítulo 1, versículo 21, dice, mantengámonos en el amor de Dios. Y miren lo que les decía, esto es algo activo. El Señor me dijo, vuelve a practicar las obras que hacías al principio en Apocalipsis 2:5. Y miren que aquí dice, manténganse o consérvense en el amor de Dios. Conservarse, mantenerse son acciones. No es quédese quietica y espere recibir un destello de la luz del amor de Dios o espere recibir un toque de su presencia. Estas son cosas que no necesariamente son así. Y digo no necesariamente porque
de pronto se puede sentir, algunas personas sienten algo, pero si es solo sentimiento, no es verdad. Si es la experiencia del amor de Dios por fe, acompañada de un sentimiento, de pronto eso sí. Pero si es sentimiento solo, el sentimiento se acaba. Las emociones van y vienen. Las emociones nos van a llevar como un yoyo a unas emociones referentes al amor de Dios. No puede dejarse a una mera emoción. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que el cristiano vive por la fe y el justo vivirá por la fe, ¿cierto? Porque la fe es algo activo, no es algo pasivo. La fe sin obras es muerta, ¿sí ve? Entonces, si yo tengo fe, sé que Él me ama y que está conmigo, que promete nunca dejarme, ¿por qué me lo estaba creyendo de que me había dejado? De que como yo había hecho algo, ¿qué hice? Me aparté. Entonces yo sentí que Él se apartó, pero esto no es así. Entonces, por fe, yo tengo que obrar. ¿Cómo obro? Él dijo que no me dejaría. Entonces, aquí está. Él dijo, Él prometió que me daba su Santo Espíritu y Él no me quita el Espíritu. Yo fui la que me lo creí y me alejé. Fui yo. El Señor nunca se alejó de mí. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, por eso tenemos que vivir sin fe. La fe sin obras es muerta. Algunos creen que fe sin obras significa si yo no hago obras de caridad, si no doy dinero, si no doy no sé qué, si no en la iglesia, no. La fe sin obras. Si en la Biblia algo dice de que yo haga algo, por ejemplo, el mandamiento más dado en la Biblia, no me acuerdo, son 600 veces es no teman. Dios nos dice no teman, es un mandamiento. Entonces yo por fe voy y no temo y actúo, ¿cierto? Porque nosotros vivimos por fe y la fe sin obras es muerta. Yo creo en lo que Dios dice, entonces voy y lo hago. Espero que me